El paciente que tiene está confuso, desorientado, puede tener convulsiones, o sea, eso es lo que va a hacer, pero no va a haber localización neurológica, no hay. Este es el patrón de una encefalopatía hipertensiva. En la enfermedad renal crónica, habíamos dicho que si tienen menos de 60 mililitros por minuto y tienen una creatinina que está por encima de 1.5 para los hombres y de 1.3 para las mujeres, significa que el paciente tiene una función renal mala, ¿no? Y si encontramos encima que tiene microalbuminuria o albuminuria mayor de 300 miligramos de albúmina, entonces acá va a ir al deterioro de la función renal. ¿Qué es lo que podría ayudar a ese paciente? Se los dije hace un ratito. Son los IECAS y los ARA2, que han demostrado efectos favorables para detener la progresión de la enfermedad renal diabética y la no diabética también. O sea, ese es un punto. Si tienen pacientes diabéticos, piensen siempre en IECAS. Este es el tratamiento con enfermedad renal crónica. Y esta es la enfermedad arterial periférica. Ustedes, me imagino que en algún momento han visto pacientes con el síndrome de Leach, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En la ilíaca se obstruye y ya entonces no pasan a las femorales y prácticamente no llega la circulación al pie. Entonces, ¿qué hacen? La hermana le da un pisotón y le necrosó un dedo o dos dedos del pie y tienen que amputarlo. Al principio comenzará el traumatólogo por una amputación chiquita y después va a hacer una amputación al tobillo y lo van a terminar en supracondylia. O sea, a estos pacientes son muy frágiles, hay que cuidarlos mucho. Entonces, acá hay que mirar muy bien los lípidos, cómo están los lípidos y cómo está la sangre, si la sangre es delgada o es gruesa. Este es un aneurisma disecante de la aorta, ¿no? Es algo sumamente grave, muy grave. Entonces, esta es otra de las emergencias hipertensivas. Y aquí nos obligan a bajar la presión menos de 120 en la primera hora del paciente. Y después de haberle bajado la presión a 120 o menos, que entre el cirujano cardiovascular corriendo a operar al paciente. La retinopatía hipertensiva. Ustedes ya han hecho oftalmología, ¿no es cierto?, cuando estaban en cirugía. Entonces, este es un recorderis, nada más. Vasoconstricción arterial. Aquí ya las arterias se van poniendo tortuosas, los reflejos aumentan, las venas están distendidas, pero nada más. Pero aquí aparecen las otras cosas. Aparte de que están tortuosas, aparecen los exudados blandos, duros, van a aparecer hemorragias, y acá todo lo del 3, pero lo peor es que llega a edema de papila. Una cosa que les digo, se observa edema de papila en los pacientes que tienen emergencia hipertensiva. En pacientes con urgencia hipertensiva no tienen nunca edema de papila. Acá ven ustedes, ¿no? Las hemorragias se inflaman o llaman, las manchitas algodonosas, esta es la mácula, estos son los exudados duros, ¿no? Y esto es el edema de papila. A eso no debemos llegar. Bien, obesidad y síndrome metabólico. Yo hace un ratito les dije, estos pacientes primero tienen resistencia a la insulina. Sí, eso es lo primero que tienen. Luego ya harán por encima de 110, o sea, y por encima de 140 vamos a encontrar cómo está la glucosa en sangre. Vamos a encontrar, ya hemos visto, 101.6, en realidad póngale 102 para los hombres y 89 para las mujeres, que eso es a lo que tenemos que llegar de cintura, ¿no? Porque la obesidad es acá, los rollitos o los royales, ahí es la obesidad. Y esos son los pacientes que van a llegar después a ser diabéticos, ¿no?
van a tener triglicéridos elevados, van a tener hipertensión también. O sea, todo ello es el síndrome metabólico. Por ahí tengo una, miren qué simpático el gordito, ¿no? Rico en triglicéridos y colesterol, ¿no? Su presión arterial está arriba, ¿no? Está hipertenso, encima es diabético, le encantan comer dulces, helados y chocolates. Entonces, tenemos que hacer un cambio de estilo de vida, ¿no? Especialmente con ellos. Hipertensión en las personas con diabetes, ya les he dicho IECA y ARA2 especialmente. Y bueno, pasemos a la parte, la hipertensión en mujeres. Esto lo están viendo los chicos que están haciendo ginecobstetricia, que ven preeclampsia y eclampsia. Y acá la presión no es tan alta, la presión puede llegar solamente a 160. Y sin embargo, la mujer y el bebito están en grave riesgo de morir. ¿Qué va a presentar la mujer como síntomas? Dolor de cabeza, visión borrosa, va a convulsionar si hace eclampsia. Si hace preeclampsia no convulsiona. Y van a tener dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Pueden hacer insuficiencia cardíaca y oligorio. Acá, ¿quién tiene que entrar? Chicos de ginecobstetricia. ¿Quién entra? El ginecobstetra, ¿no? Si el bebito, o mejor dicho, el tiempo de gestación de la mujer es 34 semanas o más, definitivamente le hace cesárea. Porque antes de eso van a decir, tiene que madurar el bebé, después va a tener problemas, etc. ¿Ya han llegado a esa parte? ¿No? Ya. Estas son recomendaciones en el tratamiento durante el embarazo. Esto también lo van a ver ustedes con el doctor Vilches, con José Manuel. Él es siempre mi invitado para hablar del tema de hipertensión arterial en embarazadas, en mujeres. Lo hace muy bonito. Antes hacíamos también el de atonía uterina con Noelia, pero ya no nos da el tiempo para eso. Entonces, recordando cuáles son los órganos Diana, chicos: ojos, mujer embarazada, corazón, riñón, cerebro. Si no hay lesión en ese momento que está subiendo la presión, no es una emergencia hipertensiva, se llama urgencia. Pero si hay lesión de nuevo, digamos, en estos órganos Diana, en cualquiera, eso significa emergencia hipertensiva. Causas de urgencia hipertensiva, o sea, con una presión arterial diastólica más de 120 o 130. Crisis hipertensiva, que puede ser con enfermedad cardiovascular por cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca pero sin edema pulmonar, angina estable, no la inestable, hipertensión cuando lo están operando, y peri. Les cuento una cosa, a mí me han operado de los dos ojos, de catarata en 2017. Cuando la enfermera me tomaba la presión antes de que yo vaya a la sala de operaciones, estaba ok. Todo entraba a la sala de operaciones, miraba el reloj y sabía lo que me iban a hacer. Se me subía a 180, pero al toque. Y después me operaban, me mandaban obviamente a la sala de recuperación, Coptopril, doctorita, para bajar la presión, hasta que me bajara, ¿no? O sea, ¿qué les estoy diciendo, chicos? El estrés, el miedo, también nos sube la presión, ¿no? Especialmente si uno ya es hipertenso. Acá, por ejemplo, supresión brusca de fármacos. Estás tomando beta bloqueadores, clonidina, hacen hipertensión de rebote. Insuficiencia renal aguda, en los trasplantados renales, en las colágenopatías, glomerulonefritis aguda, también por exceso de catecolamina, las anfetaminas que yo les hablaba de mi tiempo, y cuando uno está tan asustado que hace una crisis de pánico. Entonces, estas son urgencias hipertensivas. El tratamiento es vía oral, nada más. Y tienes 48 horas para tratarlo. No tienes que bajarle la presión al toque. La emergencia es diferente. Estas son las emergencias. Ictus, ya sea isquémico o hemorrágico. ¿Se acuerdan que yo les dije el código ictus? Por favor, recuérdenlo.
si tienen necesidad de su abuelito o de sus papás en algún momento de que Dios no lo quiera, hicieran algo parecido, o una persona que a ustedes les importe, al toque vayan, digan código ictus para que venga el neurólogo y los ayude. Entonces, hipertensión asociada a todo esto, a insuficiencia ventricular izquierda, coronaria aguda, insuficiencia cardíaca congestiva pero con edema pulmonar agudo, aneurisma disecante de la aorta, que tienen solamente 1 hora para hacerlo, síndrome nefrótico, anemia hemolítica, hemorragia intracraneal, ya sea hemorragia subaracnoidea, traumatismo cráneoencefálico, angina inestable, IMA, hipertensión maligna. La hipertensión maligna es aquella que tiene más de 140 de diastólica. Es realmente muy grave, muy mal. Acá, encefalopatía hipertensiva, eclampsia, feocromocitoma y otros aumentos de catecolaminas que producen crisis hiperadrenérgicas. Ya. No sé cómo estamos de hora. Ya. No voy a apurar más. La terapia de elección va a ser en las urgencias oral y en las emergencias parenteral. La urgencia ustedes la pueden tratar en un hospital chiquito, en una posta médica, pero una emergencia no. La emergencia tienen que trasladarlo en una ambulancia medicalizada a un hospital de tercer nivel. ¿Por qué? Porque el paciente va a hacer complicaciones y ustedes necesitan salvar esas complicaciones. Lo más importante, como les he dicho, en las emergencias hipertensivas es cuidar los órganos diarios. Cuando ya el paciente tiene emergencia y llegó al hospital, le pones un monitor de 5 parámetros por lo menos. Vas a chequear la presión, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, le vas a poner una sonda vesical para estar monitorizando la orina y le vas a poner una vía, porque tú no sabes en qué momento se va a agravar. Entonces, por lo menos le pones un catéter venoso periférico, de acuerdo si es hombre o mujer, y le pasas, aunque sea dextrosa, a 7 gotas por minuto. Eso se va a demorar todo un día. Entonces, la cosa es que ya tienes una vía para lo que lo puedas necesitar, ¿no? Estas son situaciones patológicas y los fármacos que se aconsejan, chicos. Por ejemplo, en la encefalopatía hipertensiva, primero, en casi todas las emergencias hipertensivas, 2 son las estrellas: el abetalol y el nitroprusiato. Estos 2, en casi todos. Miren acá. Encefalopatía hipertensiva, la abetalol, nitroprusiato. En el ictus hemorrágico, la abetalol, nitroprusiato. En el isquémico, similares al otro. En la hemorragia subaracnoidea, ahí nomás da nitroprusiato. Pero, si tiene el paciente encefalopatía hipertensiva isquémico, no le puedes dar calcio antagonistas, porque bajan demasiado bruscamente la presión arterial y va a haber un mecanismo de rebote. Si el paciente tiene disección de aorta, acá le vas a dar propanolol más nitroprusiato y alternativa la betalol. ¿Qué no le vas a dar? Calcio antagonista, igual que rigor. No. En la isquemia miocárdica, de elección, nitroglicerina. Alternativas, la betalol, nitroprusiato. ¿Qué no le debes dar? Calcio antagonistas. O sea, fíjense, en isquemias y en disección de la aorta, nunca dar calcio antagonistas. Si tienes insuficiencia cardíaca, de elección es la nitroglicerina. Y no dar beta bloqueadores. Inclusive no dar el labetalol porque tiene efecto alfa y beta. Si tienes feocromocitoma, le das fentolamina, no dar beta bloqueantes. Si tienes consumo de drogas simpático-miméticas, otra vez, las estrellas, la betalol, nitroprusiato, no dar beta bloqueantes. Si tienes eclampsia, hidralacina o la betalol. No dar nitroprusiato, no dar diuréticos, no dar beta bloqueantes puros, porque el chiquitín sufre y el feto va a salir más chiquito.
Tampoco dar captopril ni enalapril. Y en la insuficiencia renal tienes que darle labetalol o nitroprusiano. Estamos terminando. Estas son las dosis, que esto yo quiero que lo vean con su médico, vale decir con el doctor Serna o conmigo, según los grupos, ¿no? Y miren, chicos, acá le pongo los efectos adversos, porque siempre hay que aprender efectos adversos. La urgencia hipertensiva se maneja de la siguiente manera. El paciente viene a tu emergencia, tú lo miras, le has hecho la historia y lo llevas a un sitio de la emergencia que esté más o menos solo o libre. Le hablas bonito, haces un buen rapport con el paciente y le das su captopril, una pastilla de 25 miligramos. Da lo mismo que sea sublingual o que se la trague, da lo mismo. A la media hora vas y tomas de nuevo la presión arterial. Seguramente que todavía no ha bajado. Entonces le puedes dar otro captopril. ¿Cuántos le puedes dar en todo eso cada media hora? Hasta llegar a 100, porque el captopril es de 25. O sea, ¿cuántos le puedes dar? 4 nada más, no más de eso. ¿Ya? Y si el paciente está muy angustiado, le puedes dar un diazepam o un alprazolam. Especialmente para las mujeres, ¿no? De repente han tenido un gran lío con su marido, su hijo se ha escapado, se ha convertido en un drogo, entonces la pobre mujer ya no sabe qué hacer y quiere matar al hijo y al marido también. Y acá, en los adultos que tienen emergencia hipertensiva, hay que ingresarlos a la UCI, definitivamente, ¿ya? En adultos que hay una situación amenazante para la vida, por ejemplo, disección de aorta, preeclampsia severa o eclampsia, o los crisis de feocromocitoma, hay que disminuir la presión rápidamente, y en particular en los que son de disección de aorta. En adultos que no se encuentren en situaciones que comprometan su vida, la presión para emergencia hipertensiva es 25%, que vamos a bajar la presión. ¿Y cómo vamos a bajar? Le damos el medicamento desde los minutos hasta la primera hora. Luego, en las 6 siguientes horas, le sigues dando el medicamento. Y a las 24 horas ya debes haber controlado esa emergencia hipertensiva. En cambio, en la urgencia hipertensiva tienes 48 horas para bajarle la presión. Y nuestro objetivo no es bajarle la presión, chicos. Nuestro objetivo es cuidar el órgano diana. ¿Listo? Terminé. Chicos, ahora sí.